Sí, muy buenos días, empresarios, amigos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy en este acto. Ayer, 22 de noviembre, hizo un año que yo formalizaba mi candidatura a presidir la Federación Asturiana de Empresarios. Ha pasado un año, yo no tengo esa sensación, pero sí ha pasado un año. Y en este año, tanto yo como todo el equipo de FADE, todo el Consejo Ejecutivo, pues hemos dedicado muchas horas y mucho trabajo. Y hoy me doy cuenta de que todas las horas, yo particularmente, que todas esas horas que llevo dedicadas en este último año han merecido la pena. Y lo digo al ver este auditorio, pues con probablemente aproximadamente unos 700 empresarios o 700 personas del mundo de la empresa. Yo creo que es la primera vez en Asturias que en un acto exclusivamente empresarial se dan cita 700 o más de 700 personas. Y me doy por satisfecho porque voy a emplear un término que ya fue empleado recientemente, pero es igual, porque yo creo que hoy marca un antes y un después en Asturias. Y es que en Asturias, hoy, los empresarios hemos salido del armario. Y digo que hemos salido del armario porque durante mucho tiempo y durante muchos años, como digo yo, en Asturias pintaban bastos. Y los empresarios pues, se limitaban a trabajar con discreción cada día, pero normalmente, pues, como no se ponen en huelga, no se manifiestan, no hacen manifestaciones, pues no se les oye. Pero hoy los empresarios sí se manifiestan. Esta es la manifestación de los empresarios de Asturias. Y hace un año también, en paralelo a presentar mi candidatura, pues desde el principio me habréis oído hablar de que Asturias necesitaba un horizonte, necesitaba una reflexión. Yo proponía hacer una reflexión estratégica con el horizonte de 2030, donde definiésemos la Asturias que queremos en el horizonte de 2030 y la Asturias que podemos tener. Y a partir del 1 de febrero, pues hemos empezado a trabajar precisamente, promulgaba eso, entre otras cosas, pero hemos precisamente empezado a trabajar en ese documento. Y para explicar un poco el trabajo que se hizo en ese documento, pues voy a utilizar un símil. Y el símil es una gran casa. Una casa asturiana, una gran casa solariega asturiana. Entonces, lógicamente, cuando llegamos y empezamos este trabajo, lo primero era analizar la situación de Asturias. Había muchos indicadores, había muchos informes, había muchos datos, pero necesitábamos contrastar cuál era la situación de Asturias en ese momento. Necesitábamos saber cuál era el estado de la estructura de esa casa. Necesitábamos saber si los cimientos, si la estructura de la casa, si las paredes maestras, si el tejado, si todos los que son los componentes estructurales de la casa, a ver cuál era su estado. Y empezamos a trabajar y nos dimos cuenta de que la casa tenía goteras, de que en las paredes maestras de la casa pues había filtraciones de agua y estaban dañando la estructura de la casa. Nos dimos cuenta de que
el agua no estaba debidamente canalizada y estaba socavando los cimientos de la casa. Entonces, ante un proyecto para remodelar o para restaurar o para mejorar esa casa, nos dimos cuenta de que no podíamos esperar a finalizar el proyecto y poner el proyecto encima de la mesa, sino que debíamos de adoptar una serie de medidas urgentes, que debíamos de empezar a trabajar de forma urgente en afianzar la estructura de la casa. De nada nos iba a servir tener un gran diseño de las estancias, del salón, de las habitaciones, de tener un gran diseño, de tenerlo todo terminado, si cuando llegamos a ponerlo encima de la mesa y cuando nos ponemos a trabajar, la estructura se nos desmorona y la casa se nos cae. Y no quiero ser catastrofista, quiero decir que la casa es una buena casa, pero que necesita una actuación urgente sobre su estructura. Y de ahí, pues estas 22 acciones ineludibles, que en el título no ponemos que son urgentes, pero son 22 acciones ineludibles y urgentes que tenemos que poner en marcha de forma inmediata y que tenemos que todos adquirir el compromiso de trabajar en esa dirección para poner en marcha y para implantar estas 22 acciones que serán las que nos llevarán a tener una casa con una estructura sólida sobre la que continuar trabajando y sobre la que luego pues, implantar las distintas instancias de la casa. Entonces, hoy vamos a presentar estas 22 medidas. Y, en paralelo, vamos a continuar trabajando en el diseño de las distintas estancias, de la habitación o de la estancia del turismo, o de la construcción, o del sector primario, o del sector agroalimentario. Pero son 22 medidas, estas 22 medidas que son transversales, que afectan a la estructura económica de Asturias y que necesitamos poner en marcha de forma inmediata. Se constituyó un grupo de trabajo en el mes de marzo. El grupo de trabajo, pues quiero desde aquí agradecer a todas las personas que formaron parte de ese grupo de trabajo. Tuvo especial relevancia la presencia en ese grupo de trabajo de las 3 cámaras de comercio, de los presidentes de las 3 cámaras de comercio, de Oviedo, Gijón y Avilés, que formaron parte activa de este grupo y que tuvieron una gran aportación en ese sentido, además de todas las demás personas que trabajaron en este proyecto. Entonces, sin más, ahora a continuación, pues María Calvo, como vicepresidenta de FADE y coordinadora de ese grupo de trabajo, junto con Javier, que fue la persona de la consultora economista y que formó parte de ese grupo de trabajo para coordinar y estructurar pues, todas estas acciones, son los que se van a encargar de hacer esa presentación, y después de la presentación pues volveré y profundizaremos un poco más, continuaremos un poco más con la casa esta que estamos diseñando. Muchas gracias, María, Javier. Subir al... Muchas gracias, presidente. Y efectivamente yo coincido contigo en que hoy es un día muy importante para Asturias. La representatividad empresarial que tenemos en este auditorio es una prueba irrefutable de que esto es así, de que es un día importante, pero también es una prueba irrefutable de todo el potencial económico y social que tenéis los empresarios para transformar una región como Asturias en un momento como el que estamos viviendo. Siempre se ha dicho
que Asturias es una de las regiones más diagnosticadas del mundo. No sé si precisamente porque en tanto diagnóstico y tanto análisis tenemos este problema de parálisis, pero la realidad es que sí, tenemos todos los días un diagnóstico, hasta el punto de que a nivel nacional lleva unos días circulando la idea de que en Asturias estamos en un proceso de muerte dulce, de que nos hemos dado por vencidos, de que esto no tiene solución, de que estamos ante un momento de crisis crónica y permanente. Pero hay quienes creemos que eso no es así. ¿Y sabéis por qué? Básicamente porque todos los que estáis hoy aquí en este auditorio y los que están ahí fuera, en las trincheras de las empresas, todos los días, se dedican a una cosa, a resolver problemas. No tengo que explicar a nadie lo que significa la dificultad de salir ahí fuera a vender, la dificultad de competir, la dificultad de diferenciarse, la dificultad de enfrentarse a momentos críticos, a momentos duros, donde todos tenéis una amplia experiencia en ello. De hecho, sabéis también la fórmula en la cual hay que basarse. No es una fórmula mágica, no hay recetas, no hay atajos, pero hay una fundamental que siempre se repite. Hay que trabajar duro, hay que trabajar pensando en el largo plazo, hay que trabajar con inteligencia, con visión, creando equipos con personas, pero sobre todo haciendo, o como diría mi abuelo, que tiene 94 años, trabajando. Pero sí es cierto que tenemos un problema en Asturias, y es que estamos infectados de un virus, que es el virus de los pequeños números que se convierten en grandes problemas. Fijaros en este dato. 0,87 son los puntos que separan el crecimiento de la economía asturiana de la del resto de España. 0,87 parece una cosa pequeña, parece algo de la cual no somos muchas veces conscientes. De hecho, si os fijáis en esta gráfica, desde el año 2007 que llegó la crisis, de una manera impactante, la economía española, la del resto de España, ha crecido siempre sustancialmente por encima de la de Asturias. En los momentos de la crisis, nuestro impacto fue mayor y en los momentos del crecimiento positivo, nuestro crecimiento fue menor. Y esto parece una tontería, pero tenemos dos problemas fundamentales con esta gráfica. El primero, que verán ahí, es que Asturias es la única región que todavía no ha recuperado el PIB que teníamos en el 2007. Nos faltan 1.200 millones de euros para recuperar el PIB que teníamos en el 2007, mientras el resto de España sí que lo ha recuperado. Pero es que hay otro problema. Si Asturias hubiese crecido, ya no decimos más, sino si hubiese crecido al mismo ritmo que creció la economía española, hoy tendríamos 2.300 millones de euros más en nuestro PIB anual. Y casi por definición, 2.300 millones de PIB son 2.300 millones que irían a la renta, que irían al consumo, que irían al ahorro, a la inversión, en definitiva, al futuro. ¿Saben qué significaría tener circulando en nuestra economía en un año o cada año 2.300 millones de PIB? Se lo voy a poner con caras. 34.000 personas más podrían estar trabajando hoy en Asturias. Por lo tanto, tenemos un problema, y eso es cierto, y tenemos que abordarlo. No hay instrumento productivo más poderoso que la creación de PIB. Fíjense en esta gráfica, muestra una relación de cómo ha evolucionado el crecimiento del PIB y el crecimiento del consumo desde el año 2005, desde el año 95 hasta la actualidad. Es una relación directa. Pero podríamos haber sustituido consumo y podríamos haber puesto inversión, podríamos haber puesto renta, podríamos haber puesto empleo. La relación es directa. Pero ¿saben qué? Los que crean ese PIB son los que estáis aquí, las empresas, y los que están ahí fuera, en las trincheras de sus empresas, tomando decisiones. ¿Por qué? Porque son los empresarios los que invierten. Desde el año 2007 de media hasta la actualidad, en Asturias invierten 5.000 millones de euros cada año. Pero es que además
se necesita una capacidad para arriesgar. Las empresas, los empresarios, son los que arriesgan con su patrimonio y con el de sus familias. Se necesitan 70.000 euros de PIB para crear un solo empleo y, por lo tanto, la llave de esa creación de empleo la tienen las empresas. Y además son los que financian, porque se necesitan 10 euros de PIB para recaudar 1 euro de impuestos. En definitiva, las empresas, los empresarios, son los que bombean el oxígeno, los que bombean futuro. Son un órgano vital, son los pulmones de una economía. Y en el acto de hoy, en el documento de hoy, en todo este tiempo que hemos estado trabajando, nuestro objetivo es cómo colocar a esas empresas en el centro de las decisiones económicas. Y María nos pasa a comentar cómo. Gracias, Javier. Fruto de la realidad descrita por Javier y conscientes de ella, en el mes de marzo, como comentaba antes Belarmino, formamos un grupo de estrategia. Este grupo estaba formado por diversos miembros del Consejo Ejecutivo de FADE, representativos de distintos sectores de actividad, así como por los presidentes de las 3 cámaras de comercio, de Gijón, Oviedo y Avilés. Y estuvimos pronto de acuerdo en que era necesario establecer una serie de medidas urgentes, un plan de choque. Es decir, que sin renunciar a una estrategia más a largo plazo, era necesario ponerse a actuar ya para revertir la situación. Y para ello recabamos las opiniones de los distintos miembros del Consejo Ejecutivo de FADE y de los comités ejecutivos de las cámaras de comercio, ya que queríamos que fuera un plan hecho por los empresarios y con un objetivo muy concreto: poner a la empresa en el centro de la recuperación económica, ya que es la única que crea empleo, que genera riqueza y estado de bienestar. Como decía, vamos a proponer una serie de medidas concretas, es decir, vamos a decir qué hay que hacer, pero no vamos a entrar a definir cómo hay que hacerlo, ya que entendemos que eso corresponde a quien tenga la responsabilidad de gobernar en los próximos meses, a quien ofrecemos desde ya nuestra colaboración. Y hemos decidido agrupar las propuestas que vamos a presentar en 4 grandes grupos bajo el acrónimo de FADE: formación para el empleo, accesibilidad y conectividad territorial, desarrollo para una Asturias competitiva y entorno para dinamizar el tejido empresarial. Javier explicará por qué hay que actuar en materia de formación. En materia de formación, desde hace muchos años ya, desde Europa, desde la Comisión Europea y desde todos los organismos que están analizando España, siempre nos dicen que tenemos un problema que se repite y que es estructural. De hecho, la propia Comisión lo ha dicho hace muy poco, diciendo el sistema formativo en España tiene un problema de empleabilidad. Y tiene ese problema de empleabilidad precisamente porque no trabaja con las empresas. Hay que involucrar de una forma decidida a las empresas en el sistema educativo para asegurar esa empleabilidad, porque eso sí que es una necesidad social. Y es que si pensamos en los datos a los que nos enfrentamos en Asturias, este verano 2018 han trabajado en Asturias 65.000 personas menos que en el verano de 2008. Y es que, por ejemplo, hay datos tan importantes como que tenemos 32.000 personas en paro, prácticamente con muy baja cualificación. Y la propia Comisión Europea nos recomienda que trabajemos en lo que se llama la formación dual, en involucrar a las empresas desde ya, en la forma en la que educamos, en crear un aprendizaje haciendo. Y es que la máxima fundamental es que la educación es un proceso colaborativo. Tenemos que trabajar junto a los orientadores profesionales, tenemos que involucrar a las empresas de alguna forma en los colegios. Hay que crear puentes entre ambas instituciones, porque en un entorno laboral y empresarial tan complejo, tan competitivo, no todo está en las aulas, hay que también hacer, ¿vale? Y es que, de hecho, tenemos y nos encontramos con la realidad de que en ciertas actividades hay problemas de sobrecualificación
y en otras actividades tenemos un problema serio de escasez de cualificación. Y al final lo que se están generando son una brecha, unos desajustes en el mercado laboral que es urgente resolver, porque es un problema social, porque es un problema económico y porque no podemos permitirnos este lujo en términos de gasto público para la educación. Necesitamos generar esa eficiencia. El cómo lo hacemos es algo en lo que hemos pensado y en lo que María va a resumir a continuación. Sí, por ello proponemos las siguientes medidas en materia de formación. En primer lugar, ampliar entre 1 y 2 años los ciclos de grado medio y entre 2 y 3 años los ciclos de FP a través de la formación dual en la empresa. Además, proponemos ampliar 1 año la formación en centros productivos internacionales y ampliar hasta 2 años los ciclos de FP y de formación no reglada en tecnologías avanzadas y en capacidades críticas para cada sector. Y porque es imprescindible conectar las políticas de formación con las políticas de empleo y para ello es necesario involucrar a la Administración pública, proponemos crear una viceconsejería de formación profesional para impulsar la creación de la formación profesional dual, para divulgar entre las empresas todo lo que esté a nuestra disposición en materia de formación, contratos y certificados de profesionalidad, para trabajar en eliminar los impedimentos burocráticos que impiden la creación de centros de formación privados y para reinventar la orientación profesional en los centros educativos, ya que, como decía Javier, es imprescindible trabajar con los orientadores. No podemos permitir que se formen capacidades que luego no se demandan en el mercado. Y, por supuesto, este plan de formación dual también ha de llegar a la universidad. Por ello, proponemos que en el plazo de 4 años exista un programa de formación dual para al menos 10 titulaciones con un mínimo de 3.000 horas de formación. Y necesitamos especialmente habilidades técnicas para absorber nuevo conocimiento y afrontar desafíos tecnológicos. Necesitamos capacidades para un entorno más tecnológico y global. No podemos seguir formando a nuestros jóvenes para trabajos que ya no existen. Debemos formarlos en trabajos del hoy y del mañana. Necesitamos jóvenes con vocaciones tecnológicas, científicas, con capacidad de aprender de forma constante y experimentar. Y por ello, planteamos disponer de 2.000 profesionales en los centros educativos que impartan formación mínima hasta secundaria de al menos 100 horas en los ámbitos de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Además, planteamos reforzar los grados de FP con un mínimo de 150 horas por curso en competencias STEM. Y porque las capacidades lingüísticas son fundamentales y sin ellas no podemos exportar ni innovar, planteamos reforzar el sistema o el programa bilingüe de Asturias. Proponemos que al finalizar la educación secundaria, todo joven asturiano pase de forma obligatoria una evaluación internacional en inglés de nivel B2 y que además, al finalizar bachiller, también de forma obligatoria, obtengan un certificado de idiomas internacional más avanzado, C1. Las multinacionales que están en España trabajando y que son punteras tecnológicamente llevan tiempo uniéndose y trabajando por la propia marca España. Y hace muy poco acaban de hacer público un documento y donde nos recomendaban a España que es imprescindible transmitir desde las instituciones educativas la imagen real del empresario, la imagen real del papel que podemos desempeñar en el desarrollo económico y social de un país, porque esa imagen implica también la transmisión de valores importantes como la cultura del emprendimiento, el esfuerzo, la responsabilidad. Y es que necesitamos capacitarnos profesionalmente. Da igual que fundemos una empresa y vayamos al notario o trabajemos en ella. Estas capacidades son muy importantes para desenvolverse en el futuro. Por eso proponemos... Sí. Porque consideramos imprescindible mejorar la imagen del empresario y porque además emprender requiere capacidades transversales que todo profesional debe tener, tanto trabaje por cuenta propia como por cuenta ajena. Proponemos que desde las aulas se aborden los valores y la cultura emprendedora durante al menos 2 horas a la semana hasta finalizar la educación secundaria. El segundo gran bloque en el que hemos trabajado es el de la accesibilidad territorial. Hay prácticamente una ley física, una ley económica de la que no podemos escapar
y es que en mercados pequeños, como el asturiano, mal conectados, en contextos globales y competitivos, pueden condenar nuestro futuro desarrollo económico para nuestras empresas, pero también para los ciudadanos. El mapa tiene que cambiar porque tenemos un problema muy serio. Aún nos quedan 1.900 millones de euros que exportar más cada año para converger con la media de España. Por lo tanto, no podemos salir ahí fuera si estamos mal comunicados. Por ello, tenemos que actuar en materia de conectividad. En primer lugar, conectividad aérea. Necesitamos una política muy selectiva, pero decidida y de largo plazo, que apueste por la conexión con los nodos más importantes de nuestro ámbito de influencia, los internacionales, Londres, París o Frankfurt, y también los nacionales, Madrid y Barcelona. No es mío. No, ahí está Vale. bien. Necesitamos actuar también en materia de conectividad ferroviaria. Necesitamos un compromiso ineludible, con un compromiso presupuestario riguroso y de ejecución inminente de la variante de Pajares. Además, necesitamos también que Asturias se integre en la red del noroeste de España e integrarnos en la red transeuropea de transporte. Es imprescindible dotar de conexión ferroviaria a la Zalia, con los puertos de Gijón-Avilés y una estación intermodal en la Zalia. Y además es necesario resolver la integración intermodal en los principales centros urbanos. Y también debemos actuar en materia de conectividad marítima. Por ello proponemos recuperar la autopista del mar, con Gijón-San Nazar o con algún otro puerto de la fachada atlántica. Tener a pleno rendimiento la Zalia. Mejorar la conexión de los puertos de Gijón y Avilés para mejorar su competitividad y su complementariedad. Afianzar a los puertos de Gijón y Avilés en la red de puertos de interés del Estado. Finalizar la tramitación y poner en funcionamiento la regasificadora. Y ejecutar los nuevos accesos por carretera a los puertos. Y no solo debemos trabajar en materia de conectividad exterior, sino también en las conexiones y comunicaciones interiores. Por eso proponemos dotar a la Zalia de conexiones con las principales vías de alta capacidad. Finalizar la AS63, Oviedo-La Espina. Y, sobre todo, llevar a cabo actuaciones que faciliten la movilidad en la Y y crear lanzaderas de transporte público entre los centros urbanos y los polígonos industriales. Asturias tiene un activo, como llamamos en las empresas, un activo intangible oculto que hay que aflorar. ¿Por qué? Porque las ciudades son los centros de decisión y de atracción económica en el mundo. Si nosotros medimos el mapa de la geografía económica mundial, que no política, no veríamos países, veríamos puntos, veríamos ciudades, porque son los centros de decisión y de creación de actividad económica. Fijaros este dato. Asturias tiene 10.600 kilómetros cuadrados. En 1.200 kilómetros, es decir, en 1 de cada 10 kilómetros, viven 820.000 personas. Es decir, en 1 de cada 10 kilómetros viven 8 de cada 10 personas en Asturias. ¿No creen ustedes que hay que hacer algo? De hecho, tenemos que aspirar a ser un punto en ese mapa, al menos en Europa, y podemos hacerlo. Tenemos la consecuencia de tener esa gran agrupación. Tenemos en Asturias que pensarnos como una ciudad organizada, coordinada, porque puede aflorar una gran capacidad para generar un desarrollo económico importante. Y por eso proponemos lo siguiente. María. Tenemos que actuar ya en el área metropolitana. Con independencia de la forma jurídica que se adopte, es necesario establecer ya actuaciones concretas para coordinar políticas en materia de ordenación urbana, políticas de movilidad y desarrollo de nuevos consorcios, para evitar duplicidades y realizar políticas locales con más tamaño crítico, y para crear la marca Asturias, ciudad, que se integre en la red de grandes ciudades de Europa. Y porque la conectividad no es solo física, sino también digital, decimos que ningún centro o núcleo empresarial, rural o urbano,
debe estar sin conexión, de alta calidad y a costes competitivos. Javier. Un siguiente bloque muy importante es qué tenemos que hacer para generar un desarrollo para una Asturias competitiva. Aquí los datos son realmente importantes. Antes os comentaba que teníamos el virus de los pequeños datos. Esto es otro ejemplo. En Europa, en la zona euro, lo habitual de media es que destinen el 2,13% del PIB a invertir en I+D. Si comparamos el dato con España, eso sería, España invierte 1,19 y en el año 2016 en Asturias un 0,74. Bueno, ese virus de los pequeños números nos dice que bueno, lo que nos separa con España es 0,45 puntos, lo que nos separa con Europa es de 1,39 puntos. ¿Qué puede ser 0,45 puntos? Pues pueden ser un déficit anual de 100 millones de euros que invertimos menos que la media de España y que necesitamos invertir. Y si encima quisiéramos converger con Europa, tendríamos que invertir 300 millones de euros más al año. ¿Qué hemos hecho en Asturias desde el año 2008? ¿Qué ha pasado? Que hemos dejado de invertir 68 millones de euros al año. Y además, todo esto se combina con otro gran déficit, que es un déficit de empresas por habitantes. Para converger con la media de España, con la media del resto de España, necesitamos 5.000 nuevas empresas en Asturias. Porque es que además hay un dato muy sangrante. En Asturias hemos perdido, durante esta crisis, 1 de cada 4 empresas con más de 100 empleados. Y les digo hoy aquí que una empresa de 100 empleados que cierra no se resuelve con 100 emprendedores en un edificio chulo. No. Tiene muchísimo más impacto. Necesitamos crecimiento empresarial. Sin crecimiento empresarial no podemos generar impacto de futuro. Por eso hemos trabajado, creo, que en un amplio volumen de medidas urgentes. Sí, hay varias propuestas para mejorar nuestra competitividad y quizá la más urgente por su actualidad es medir el impacto de la descarbonización de Asturias. Hay que estudiar el problema de una forma integral y buscar alternativas que existen para reducir este impacto ambiental, pero sin destruir tejido empresarial. Paralelamente, se ha de trabajar en que la industria tenga acceso a una energía competitiva. Es necesario un sistema energético competitivo, predecible y estable en el tiempo y que converja con Europa. Y una pieza clave en materia de competitividad ha de ser sin duda la política de innovación. Es imprescindible reformular los planes de ciencia, tecnología e innovación para colocarlos bajo el foco estricto de la competitividad empresarial, en recursos, en necesidades, en procedimientos y en cooperación. Es decir, centrarlos en empresa, empresa y empresa. Para ello, proponemos 5 pilares sobre los que sustentar nuestra política de innovación. En primer lugar, un pacto asturiano por la innovación, ya que el conocimiento y la innovación han de comprenderse como una urgencia social que lleve a Asturias a la acción. Debemos acordar los mimbres para un compromiso férreo que ayude a crear una nueva cultura de innovación. Además, porque es necesaria la involucración de las administraciones públicas y porque esta ha de ser una política fundamental del Gobierno de Asturias, proponemos crear una Consejería de Innovación, con capacidad de actuación, conectada con el tejido empresarial, dotación presupuestaria adecuada y capacidad de llegar a consensos y acuerdos a largo plazo. Y en materia de innovación es imprescindible el papel de la universidad. En Asturias, tradicionalmente, hemos tenido un déficit y es que el conocimiento no se transfería de los centros de conocimiento a las empresas. Y esta situación ha de revertirse si queremos atraer talento. Por tanto, proponemos crear los incentivos adecuados para que los doctores, centros de investigación o empresas de base tecnológica que nacen desde la universidad estén cada vez más conectados con el tejido empresarial y social. Y obtener fondos europeos debe ser una prioridad. Por tanto, proponemos crear una agencia exclusivamente para ello, una agencia que canalice en 4 años 100 millones de euros de inversión europea
para la I+D+I hacia las empresas. Y como nada de esto se puede hacer sin recursos, proponemos la creación de un fondo financiero para el crecimiento empresarial, un fondo de capital riesgo de 50 millones de euros destinados exclusivamente a apoyar a las empresas asturianas para apoyarlas y afianzar su papel de tracción, con participación de otros fondos privados y con vocación de asesoramiento especializado para la empresa. Y además, proponemos canalizar los ahorros privados de los asturianos al tejido productivo. Proponemos poner incentivos fiscales para que 20 millones del ahorro de los asturianos se queden en Asturias y se inviertan en las empresas asturianas, en tecnología, en innovación y en internacionalización. Esta experiencia ya ha sido probada con éxito en otras comunidades autónomas y vincula a la sociedad con el tejido empresarial asturiano. ¿Bien? Y como nada se puede hacer sin un entorno proactivo y que cambie la mentalidad que tenemos, otro de los grandes pilares es trabajar en medidas que precisamente influyan en ese entorno. ¿Por qué? Porque no se puede construir si no tenemos una sociedad que valore el proemprendimiento, que sea proemprendedora, que valore el riesgo, que valore el esfuerzo, que valore el reconocimiento empresarial, o que nos aporte nuevas oportunidades ante el fracaso, o que ponga un foco, por supuesto, en la natalidad empresarial, pero de nada serviría si no hay un crecimiento empresarial sólido y si no hay posibilidades para un relevo generacional. Y es que necesitamos para ello instituciones eficaces que nos ayuden a crear todo esto. María. Gracias, Javier. Para mejorar nuestro entorno empresarial, proponemos crear un observatorio para identificar y eliminar las barreras a la competitividad. Porque existe una tendencia en derecho administrativo europeo de mínima intervención pública, pero sin embargo, cada vez estamos sujetos a un mayor número de normas más complejas y contradictorias. Por ello, este observatorio realizaría las siguientes tareas: estudiar los problemas de cumplimiento normativo, dudas, exigencias o duplicidades. Reducir el entramado burocrático que tienen las empresas asturianas y facilitar la simplificación administrativa en la regulación tanto local como regional. Además, queremos que se impulse la cooperación público-privada como eje de acción política a través de las cámaras de comercio, de FADE y de las distintas organizaciones empresariales más representativas. Porque entendemos que debemos colaborar con la administración pública y la amplia representación empresarial tendrá siempre una capacidad muy relevante para aportar conocimiento, ayudar en su puesta en marcha y facilitar que las actuaciones tengan mayor eficacia e impacto. Además, queremos fomentar las capacidades y oportunidades para emprender en igualdad, porque estamos comprometidos con la igualdad y porque además creemos que eso favorece nuestra competitividad. Queremos lograr que más mujeres se incorporen a consejos de dirección cada año en Asturias. Para ello, proponemos un programa de mentoring para mujeres directivas. Y además, debemos lograr que las mujeres directivas y empresarias sean un espejo social educativo, asegurando su presencia en colegios y universidades. Otra medida es que queremos eliminar nuestra discriminación fiscal. Javier, ¿por qué decimos esto? Una vez más nos ataca el virus de los pequeños números y cuando uno analiza hay una realidad que fluye, que pocos a veces conocemos, hasta que vemos datos como este. Desde que se ha reformado el impuesto de patrimonio en el 2011, 1 de cada 5 propietarios de acciones de empresas no cotizadas se han ido de Asturias fiscalmente. Se han ido de Asturias casi 500 millones de euros en patrimonio de capital mobiliario. ¿Y dónde han ido a parar? Hay comunidades como Madrid que se han convertido en una especie de agujero negro, de aspiradora de patrimonio. Por ejemplo, Madrid en este periodo ha capturado 47.800 millones más de patrimonio. Y se acaba de hacer público un estudio de la Universidad de Zaragoza que muestra que en proporción
en Asturias se han ido casi el doble hacia otras comunidades más que el resto de la media de España. Tenemos un problema fiscal importante y tenemos un problema de que fiscalmente la gente se puede ir y de hecho se va. Claro, el problema verdadero es de sostenibilidad. La factura de nuestras pensiones en la última década ha crecido un 30% y en cambio la recaudación de impuestos en Asturias en ese mismo periodo ha caído un 17%. Una vez más, las brechas se amplían y esto no es sostenible. Y no es sostenible porque estamos perdiendo una oportunidad de oro, y es que no es que se recaude menos porque paguemos menos impuestos, sino porque somos más pobres, tenemos menos beneficios empresariales y en general hay un dato, que es que en este tiempo, en la última década, hemos perdido la oportunidad de generar 1.440 millones de euros de rentas productivas. Por lo tanto, esto sí que es una realidad. Y ahí, en ese sentido, proponemos medidas muy concretas. María. Sí, Javier. Es decir, no pretendemos eludir nuestra obligación de pagar impuestos, pero tampoco queremos estar discriminados por trabajar en Asturias. Por ello, proponemos reducir los tipos marginales máximos del IRPF, que sean superiores a los de otros territorios. Además, proponemos eliminar la asimetría en el impuesto de sucesiones y donaciones, bonificar el 100% del impuesto sobre el patrimonio y reducir el impuesto de actos jurídicos documentados para converger con las comunidades mejor tratadas. La medida 21 es un plan para una administración más eficaz, meritocrática y productiva. ¿Por qué? Porque las empresas nos hemos modernizado, pero las administraciones no han seguido nuestro ritmo. Asturias necesita un plan de digitalización pública con un impacto real y efectivo en ahorro de costes. Y por último, la última medida, la 22, quizá la más importante, pero la más olvidada por nuestro cortoplacismo extremo. Trabajemos para una Asturias para nuestros nietos. Es decir, además de pensar en el corto plazo, debemos pensar en el medio y largo plazo, ya que la calidad de vida en Asturias está en juego. Hemos hecho una serie de propuestas, ineludibles, pero factibles. Necesitamos construir una Asturias más próspera, con más ilusión, con más capacidades y con un futuro sólido. Desde FADE lanzamos ya nuestro máximo compromiso y disposición para trabajar. Muchas gracias. Bueno, acabamos de ver, nos acaban de trasladar la situación que yo comentaba hace un momento, la situación que vive Asturias. Hemos visto los datos, de los pequeños datos a las grandes cifras, y acabamos de trasladar los motivos por los que nos trajeron aquí hoy, motivos de preocupación en base a los datos que acabamos de ver, pero yo también diría que motivos para el optimismo. Se han puesto encima de la mesa los datos y también se han puesto encima de la mesa las propuestas. Yo entiendo que, visto todo en su conjunto, la situación actual de la estructura de la casa que comentaba antes, que pueda parecer duro, entiendo que pueda parecer duro, pero es real. O sea, son datos reales, no son datos especulativos. Son datos basados en estudios que se han venido dando gota a gota, que un día nos aparece un dato, otro día nos aparece otro, pero al final todo ello lo que nos lleva es a la realidad que Javier y María nos acaban de comentar. Como decía antes, había adquirido el compromiso
de hacer esa reflexión estratégica. La ejecución de el desarrollo de esa reflexión estratégica nos llevó a poner por delante hoy estos datos. Esto se trata de un anticipo del trabajo que estamos haciendo, de un documento de unas 50 páginas aproximadamente, que a partir de este momento pues, está a disposición de todos en la web de FADE y que enviaremos por correo a todas las personas que se inscribieron hoy en esta jornada, de las que dispongamos correo electrónico, pero en este momento ya está colgado en la web de FADE el documento y que está a disposición de todos. Y que desde este mismo momento, desde FADE, nos ponemos a disposición de todos los partidos políticos que vayan a concurrir a las próximas elecciones para explicar el documento, para explicar las propuestas, para debatir sobre ellas, porque entendemos que es prioritario para Asturias. Así que a partir de hoy pues, nos ponemos a disposición a ir a sus casas, a las distintas sedes y explicarles el documento. Lo que se pretende es, como decía antes, revertir esta situación. Y hablaba antes del término de que los empresarios hoy habían salido del armario. Pues yo creo que hoy todos los que estáis aquí habéis respaldado una propuesta, o respaldáis una propuesta que es la primera vez que se hace por parte de los empresarios. Sabemos que esta propuesta pues, va a generar cierta inquietud por parte de algunos que creen que no es de nuestra competencia. Sabemos y nos consta porque lo hemos percibido estos últimos días. Entienden que no es de la competencia de los empresarios hacer propuestas que afecten a la estructura económica de Asturias. Evidentemente, los empresarios no estamos de acuerdo. En la asamblea de FADE del mes de junio hablé de la falta de un proyecto para Asturias por parte de los distintos partidos políticos, de un proyecto real, de un proyecto que revierta esta situación. Propuse en la asamblea de FADE asumir el liderazgo, que los empresarios estábamos y estamos legitimados para liderar las propuestas que afecten al tejido económico de Asturias y que afecten al desarrollo de la actividad empresarial en Asturias. Y lo reitero hoy desde aquí. Dije el día que tomaba posesión del cargo como presidente de FADE que quería que FADE fuese la casa y la voz de todos los empresarios. Hoy vemos que FADE es la casa de todos los empresarios, con más, pues no lo sé ahora mismo, pero teniendo en cuenta que esta parte pues son unas 700, 800 butacas, más las personas que están arriba ahora, pues que a lo mejor tenemos aquí unos 800 empresarios. Entonces, FADE es la casa de todos los empresarios, de los grandes empresarios. Hoy tenemos aquí representación de todas, absolutamente todas las más importantes empresas de Asturias, pero también de las medianas y de las pequeñas. Repito, FADE es la casa de todos los empresarios y también la voz. Y yo, como presidente, en este caso de la Federación Asturiana de Empresarios, considero que tengo el deber y la responsabilidad de ser la voz de todos vosotros. Esa voz que se quiere, o parece que se quiere callar, pero que no nos vamos a callar. Que yo no me voy a callar cuando tenemos la legitimidad que tenemos y tengo el deber de poner la voz. Y la voz, con vuestro respaldo, como el que tenemos hoy aquí, pues no la van a callar. Yo voy a seguir insistiendo. Tenemos el panorama que tenemos, que acabamos de ver, que nos lo acaban de exponer. Tenemos medidas y propuestas concretas encima de la mesa llamadas a revertir esa situación. Y estamos dispuestos a colaborar con aquellos que tengan la responsabilidad dentro de 6 meses, que tengan la responsabilidad de gobernar. Nuestra mano tendida para colaborar en ese sentido. Pero necesitamos
respuestas. Si no, como decía antes, la casa se desmorona. Y tenemos que decidir, a lo mejor decidimos que no queremos elegir, o sea, que no queremos ir por ese camino, pues si es así que nos lo digan. No sé, si queremos una Asturias de 600.000 habitantes o queremos una Asturias próspera de 1.200.000 habitantes. Para defender nuestra propuesta es imprescindible lo que hay hoy aquí, la unidad de acción empresarial que yo promulgué desde el principio, en la toma de posesión de FADE, cuando hablé de la voz de la Casa y la voz de los empresarios, hablé también de la unidad de acción empresarial. Esto es la unidad de acción empresarial. Todos los empresarios reclamamos, en este caso, medidas llamadas a revertir la situación actual. Porque juntos somos más y juntos somos más fuertes. Esto no es un acto empresarial cualquiera. Como dije, esto significa un antes y un después. Antes dije que durante muchos años que en Asturias pintaban bastos. No, a partir de hoy, a lo mejor cambiamos el pinte. A partir de hoy, los empresarios no vamos a tener el complejo de ser, o sea, nos hemos quitado el complejo de ser empresarios, el complejo de decir lo que pensamos, y que se escuche la voz de los empresarios en Asturias. Y al final, no es una cuestión meramente empresarial, es una cuestión social, es una cuestión de sostenibilidad. Y como decía hace un par de días el nuevo presidente de COE, que se hablaba últimamente, como se ha mencionado aquí, de sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad, y se habló de sostenibilidad social. Y decía, y con mucho acierto decía Antonio Garamendi, que sin sostenibilidad económica no hay ni sostenibilidad medioambiental ni sostenibilidad social. Dije en la asamblea de FADE del mes de junio que los empresarios estábamos legitimados para liderar la propuesta de políticas que afectan al entramado económico de Asturias. Lo reitero hoy y hoy lo empezamos a hacer. Y sigo contando con todos vosotros para seguir haciéndolo y para seguir diciendo las cosas allá donde las haya que decir, cuantas veces las haya que decir y en el tono que las haya que decir. Reitero que esto no es un acto cualquiera, que esto es un clamor empresarial, por el sostenimiento de la estructura económica y social de Asturias. Y lo hacemos porque creemos que tiene solución, lo hacemos porque creemos en Asturias, lo hacemos porque creemos que Asturias tiene potencial y tiene posibilidades de revertir esta situación. Pero tenemos que hacerla todos juntos y los empresarios debemos de seguir caminando juntos en ese sentido. Asturias tiene base, ojalá muchas comunidades autónomas tuvieran la base industrial que tiene Asturias o tuviesen la materia prima en el ámbito turístico que tiene Asturias o tuviese el sector agroalimentario que tiene Asturias. Pero en este momento estamos afectados por una serie de inconvenientes que están dañando la estructura de la casa que comentaba antes. Y vemos que la propuesta que hay a día de hoy, es la de que si hay humedades en las paredes porque hay una filtración en la pared maestra, vamos donde los chinos, colgamos un cuadro y lo colgamos ahí. Y si están rotos los cristales y hay goteras en el tejado y hay humedades en la casa, como digo yo, compramos gasoil para poner 1 hora la calefacción. Y esa no es la solución. La solución se aborda desde las medidas que desde aquí proponemos. Reiteraros a todos el agradecimiento por estar hoy aquí y el agradecimiento anticipado por seguir contando con vosotros, porque quiero seguir contando con todos vosotros para seguir caminando en la dirección
que decidimos ir. Creemos que es la dirección correcta y, en cualquier caso, reitero que FADE es la casa de todos los empresarios y allí estamos para todas cuantas sugerencias nos queráis hacer en ese sentido. Muchas gracias a todos y buenos días.